contribuciones muy creativas y profundas. Y también decirles que, o sea, parte del tema es que están escuchando, pero también la idea es que poco a poco apalabreen, pongan en palabras sus experiencias y las formas en que ustedes analizan la realidad contra la que luchan. Y también que puedan apalabrear sus sueños, las metas, ¿no? Y en parte de Fanon lo que nos está diciendo es que estas dos cosas, es decir, apalabrear, entender aquello contra lo que luchamos, por un lado, y por otro lado, apalabrear, entender hacia dónde queremos ir, las metas, los sueños, que eso no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Que sí está ahí mucho material que tenemos, pero hay que proceder con mucha cautela. Porque si usted no entiende, usted está malinterpretando el sistema contra el que lucha, pues no va a ser efectivo en esa lucha. Y si no entiende ese sistema, quién sabe si usted es parte de ese sistema, pero se cree que está luchando contra el sistema. Entonces hay muchos peligros en la lucha. Y también, ¿qué tal sobre los sueños? ¿Les quisiera hacer? ¿Qué tal si usted, muy bien, tenemos claro que nos queremos liberar, que de esta opresión, de esta dominación, de la pobreza, de la humillación, eso lo tienen claro? Pero una cosa es tener eso claro y otra cosa es, bueno, ¿y qué quiere ser en vez? Porque no piense que está tan claro. Sobre todo porque el sistema mismo que nos domina ya nos está esperando, ya está como predice que no nos vamos a conformar, que muchos no nos vamos a conformar, y desde ya nos pone, y cuando no te conformes, busca este sueño que está en la salida, pero es una salida equivocada. Y después de eso trata esto, es decir, que tenemos como muchas callejones sin salida, que han sido ya casi prefabricados para nosotros. Nosotros nos creemos que estamos soñando en salir del sistema, pero en realidad estamos tomando una salida allá en el expreso, en la vía, que nos lleva al sistema, pero de otra parte del sistema. Y si usted lo piensa así, de momento se piensa esta angustia, ¿cómo salir? ¿No? ¿Cómo? Porque tenemos unas intuiciones fundamentales, unas ideas fundamentales y muy importantes, pero eso no quiere decir que se traduce en una plataforma completa que nos permita evitar entrar en esta vía sin salida, ¿no? Esto es un problema. De ahí que viene que entonces algo como la filosofía, el reflexionar filosóficamente, no es algo que viene de afuera y se le impone al proceso, es algo que ha emergido de los procesos mismos. Antes, tratar de entender el mundo, por un lado, y la lucha, y por otro, tratar de determinar hacia dónde es que vamos. Y que ese vamos no es una fabricación más que está reproduciendo otros problemas. Entonces hay que tomarnos los momentos para pensar con mucho cuidado, ¿no? Caminar y pensar a la vez. Y las palabras son como cuando caminamos por un lugar inhóspito, las palabras, las frases, los versos, las canciones que nos ayudan a aclarar, son como machetes que usamos para aclarar, ¿no? Cuando tenemos mucha maleza, no sé, en el español de Puerto Rico, cuando tenemos muchos árboles, mucha flora y necesitamos abrir el camino, pues las palabras, machete lo conocen, ¿verdad? Machete para abrir camino, y en Puerto Rico uno de los movimientos revolucionarios puertorriqueños se llaman los macheteros. Los machetes, pero yo digo, las palabras también son parte sirven como machete, ¿no? Para abrir camino. Si no, nos quedamos ahí encerrados en esa oscuridad y pues sí, muy disgustados y muy justamente disgustados con la realidad, pero no quiere decir que por eso, porque estemos disgustados con la realidad, el camino se nos va a abrir así automáticamente y nos va a llevar al no, es una ficción. Entonces, de nuevo, de aquí la importancia de estos procesos y a veces de entrar en esos procesos con calma, sabiendo que toma tiempo. Es como también a veces aprender un lenguaje nuevo y dominarlo y después hablar en él, ¿no? Que al principio, sobre todo, las palabras, primero es familiarizarse, ¿no? Entonces, pero también el tema es ver cómo muchos de estos temas ya han sido encontrados en sus comunidades, con ancestros que han estado luchando mucho tiempo ya y que están animando, está por ahí, el conocimiento está por ahí. Y a veces el tema es encajar ideas
que vienen de estas ancestras y estos ancestros, y se ha formulado quizá de esta forma abstracta o teórica o complicada, conectarla con lo que ya sabemos, ¿no? Y potenciarla. Y ahí se crea ahí puede venir todavía algo que no hemos pensado todavía a partir de esas nuevas. Y eso es lo que Ejercicios por la Tarde, es la invitación. Vamos a traer nuevas memorias, nuevas imágenes, otros deseos, y vamos a pensar juntos, a empezar a palabrearlo. Porque esas palabras pueden ser como machetes para ayudar a aclarar el camino. Y yo espero que aquí, los que se atrevieron a componer algún poema, alguna poesía ayer, los que se atrevieron a empezar a generar algún tipo de reflexión, que no vean que eso es simplemente la actividad de por la tarde, en los procesos de formación, que la idea es que en cada marcha, en cada momento, ahí puede haber un poeta, ahí puede salir una gran poesía que nos ayuda a entender el problema o imaginar, a refinar nuestro deseo, para que nuestro deseo no reproduzca, digamos, dinámicas patriarcales, por ejemplo, o otras formas de discriminación. Como decía el compañero, hay muchas formas de discriminación, muchísimas. Lo que estamos hablando aquí es que, y esto es muy claro para comunidades indígenas, por ejemplo, y esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de colonialidad, sí hay muchas formas de discriminación. Se puede ser porque se es bajito, porque tiene un sombrero, porque tiene múltiples formas que en el sistema se buscan para poner a la gente en su lugar, en cierta forma, ¿no? La discriminación. Pero la discriminación moderno-colonial racial, de este tipo racial, que afecta así visceralmente a pueblos indígenas, a pueblos negros, muy visceral, tiene unas características muy particulares. Y también ha servido como un tipo de discriminación fundacional, sobre las que otras discriminaciones se montan. Entonces, entenderlas es importante porque es como entender las discriminaciones básicas que están en el edificio para ver cómo es que otras discriminaciones se siguen justificando. Entonces, estamos yendo a las raíces, estamos yendo a los fundamentos, ¿no? Entonces, no es una entre otras formas. Son la discriminación racial. La discriminación racial es una forma de discriminación fundamental en la constitución del mundo llamado moderno, colonial que tenemos. Ahí la importancia, ¿no? Y también piensen que son discriminaciones particularmente catastróficas. Lo que me refiero con esto es que si usted es marcado, es visto como indígena y como negro, ya hay una historia larga que en este sistema no es que no lo van a dejar entrar a la tienda de allí de joyas de Antigua, no es que no lo van a dejar o lo van a mirar extraño si entra a una tienda porque está vistiendo de una forma. No es simplemente eso. Si usted es indígena o negro en este sistema, siempre se confronta la posibilidad de que usted va a estar en primera fila cuando vengan a matar, a limpiar esa sociedad de sujetos indeseables. Y que la sociedad misma se basa en mantener a esas comunidades aisladas, ¿no? Aisladas en sitios específicos, y se les ve constantemente como amenaza. Por tanto, por ser indígena, está llamado indígena, y negro o negra, no es difícil ver que lo que este mundo tiene para usted como destino natural, lo que usted debe estar, es el genocidio, la pobreza perpetua, o que su vida sea como la tortura, todos los días. Y no es algo que usted se puede quitar como el sombrero. El sombrero quizás se lo quita, lo cambia y pone otro. Y por ahí engaña el sistema y vive mejor. Pero ¿cómo usted se va a quitar su piel? ¿Cómo usted se va a quitar su nariz? Esto es lo que decía Fanon con la cuestión del negro. Sí, hay muchos también racismo, pero miren qué visceral es este racismo antinegro, porque dice, cuando Mark identifica algo negro en cada persona, ya le proyecta estas dinámicas. Tú eres parte de una comunidad que bien está puesta ahí para ser eliminada. Tú eres parte de una comunidad que debe estar agradecida porque te hemos dejado vivir. Debe estar agradecido, no quejándote, no diciendo que hay que hacer una revolución.
Tiene que estar agradecido que mira, gracias a los europeos, sabes una lengua europea, si la sabes, y tienes acceso a la civilización occidental. Entonces, de nada, ¿no? Entonces basta con que la forma en que vemos a una persona, veamos, si vemos un rasgo físico que nos remite a lo negro, puede ser la piel negra, pero lo negro también, el pelo, puede haber otra cosa, bueno, es negro, pero tiene un elemento negro, ya ahí es leído de una cierta forma. Y también si es indígena. Y usted puede estar vestido así muy elegante, inclusive con una ropa europea, pero si su aspecto, su fenotipo, lo ven, lo clasifican como indígena, ya, y no se lo puede cambiar tan fácil. Entonces imaginen la angustia existencial, el pánico existencial de personas que se saben que viven en un sistema que les tiene destinado el genocidio y la tortura y la pobreza eterna, y a la vez que no pueden hacer nada para cambiar, no ser vistos de esa forma, porque ya el fenotipo ya está marcado, ¿no? Entonces por eso hay, que si bien hay muchas formas, por eso estamos mirando con atención estas formas de racialización, ¿no? Muchas formas de discriminación, pero cuando miramos estas dos es porque son particularmente fatales. Estamos hablando de eliminación de pueblos enteros por ser considerados indios o negros. Hasta ahora no es que, como dice, hasta ahora no es tanto, hasta ahora yo no he visto genocidio por el tamaño de las orejas que tenemos, ¿no? O porque tenemos pantalla, no, o tenemos una pantalla, quiero decir, tenemos alguna forma que podemos modificar. Pero imagínense que usted no puede modificarlo y que también el destino es muerte y tortura. Y eso crea una situación de pánico existencial que puede estar subyacente en las comunidades todo el tiempo. De ahí lo que cuando hablamos de la música afrodiaspórica, del tambor, es formas de un sentido mantenerse viviendo aún con esa angustia y creando lazos con otras personas. Vivir, tratar de existir, tratar de reír en medio de esa situación, en medio de esas condiciones, ¿verdad? Pero entonces obviamente no simplemente queremos sobrevivir, queremos luchar y queremos crear nuevas realidades, ¿no? Pues entonces tenemos que ir todavía más allá y tenemos que desarrollar los recursos conceptuales y materiales para hacer eso posible. Fanon, como ya les decía, fue zona, Martinica, es una de las islas en el Caribe, no muy lejos de Sudamérica, no es muy distante de aquí. Y Fanon, cuando tenía 18 años, decía ayer que se fue, de hecho se escapó de su familia se escapó, salió de su isla para unirse al ejército de resistencia contra los nazis en Alemania. Imagínense usted, un joven, 18 años, una joven, 17, 18, y los nazis están allá, y los nazis han tomado básicamente el gobierno de Francia, los nazis están haciendo todo, ¿no? Estrago, y él viene, sale y se une en esa lucha. Entonces Fanon fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, pero lo digo de nuevo para subrayar algo que él dijo que era muy importante, que él dijo que cuando él fue a la guerra, porque él está en el Caribe, ya él es parte de una persona negra, claramente, o sea, él es un sujeto colonizado, parte de un pueblo colonizado por los franceses. Desde que ya Fanon en Martinica ya tiene sus problemas específicos con los franceses, ¿no? Con el imperialismo francés, con el racismo negro francés. Pero piensa entonces, ¿qué lo hace? Que él sale de ahí para ir a Europa a luchar contra los nazis. Eso podía haber quedado en Martinica. Es decir, allá los europeos tienen esto, bueno, allá que lo resuelvan porque ellos aquí nos deben, así que... Pero yo creo que él estaba diciendo que la lucha
contra los nazis está ligado a la lucha también contra la colonización y el racismo. Hay una vinculación. Entonces uno no se puede desentender tan fácil como, yo estoy aquí, estos somos nosotros y aquellos son ellos. Así de sencillo, ¿no? Y yo me quedo acá. Él veía una interrelación, tiene que ver con lo que le decía, que las formas de racialización están conectadas. Y él decía que un maestro suyo le había enseñado que cuando te encontrabas a un antisemita, como los nazis eran famosamente antisemitas, ¿verdad? Antijudíos, pues dice, cuando tú escuches a alguien siendo antisemita, presta atención, porque también es antinegro. Presta atención. No te creas que está hablando de aquellos y que a mí no me toca. Presta atención porque cuando dicen eso de ellos, están hablando de ti también. O sea, lo que están justificando, la violencia que están justificando con respecto a esa comunidad, están asociadas con la forma en que se ha justificado usar violencia contra tu comunidad. Entonces imagínate, entonces eso hay que entenderlo. Porque si yo estaba equivocado pensando que eran, ¿no?, pueblos completamente distintos, luchas completamente distintas, sitios completamente distintos, pero no, aquí no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque ese mundo de modernidad y colonialismo se globalizó, no se conformó a estar en un sitio, se globalizó, pasó, ¿no?, de Europa, se fue a las Américas, Australia, pasó por el mundo y fue organizando allí el mundo. Tú eres así, tú eres así. Sí, allá en las Américas tenemos un grupo que es como tal. Sí, es decir, que traen consigo todas esas formas de entender a las personas racializadas, colonizadas en la América, y eso informa a otro tipo de colonización, ¿no? Y así van, entonces están conectados, tienen que ver el planeta como una red interconectada de relaciones de opresión y de dominación. Entonces, si usted cree que es parte de este pueblo de aquí porque tiene su identidad y está desligado, eso es muy importante. Pero no piense que para nada ahí se acaba la historia. Y no piense que la descolonización es simplemente alguna liberación específica de esa entidad nada más. Hay un poco, le estoy resumiendo un poco a dónde vamos en el resto de la charla hoy. Básicamente de la colonización y de qué tiene que ver la ética decolonial. ¿Por qué una ética decolonial? Porque es que necesitamos pensar sobre, porque no es tan claro que estamos subordinados y que necesitamos liberarnos y ya. Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto? ¿Con quién? ¿Cuáles son los principios que nos guían? Eso es lo que hay que pensar. Y esos principios empiezan también a organizar, tener un rol en la lucha y en la estrategia que usamos frente a mecanismos de poder, ¿no? Pueden tener un rol en ese contexto. Eso lo vamos a ver mañana, ¿no?, cuando veamos otros escritos de Fanon, cuando Fanon está escribiendo sobre la descolonización, no pensándola como una persona racializada, pero desde adentro como un combatiente en la misma guerra, ¿no? Mañana vamos a hacer más eso. De la misma forma, lo que quiero decir es que igualmente que Fanon decía, aprendió que cuando alguien es antisemita, presta atención porque están hablando de ti. Lo que le está pasando a los judíos está conectado con lo que le pasó a las personas negras, ¿no? Pues de la misma forma yo le diría a ustedes, cuando escuchen hablar de lo negro, presten atención, porque aunque no sean negros, si son indígenas, también están hablando de ustedes. También están hablando de ustedes. ¿Cómo? Bueno, hay que pensarlo, no es exactamente lo mismo, pero las relaciones, hay relaciones fundamentales. Y no solamente eso, yo diría que la relación entre lo indígena y lo negro sea todavía más cercana, más razón para pensar que están ligadas que la conexión entre los judíos y los negros. Porque la invención de lo indígena y lo negro tomó, como digo, un rol fundamental, base en la formación de las relaciones, de las identidades raciales de la modernidad. Así que todavía hay más razón. ¿Cómo esto no es sentido común en nuestras comunidades? ¿Cómo decimos, bueno, allá están los negros, aquí estamos nosotros, somos distintos, allá están? Pues eso es parte de la misma catástrofe que hablamos y del olvido, ¿no? Y por eso es importante continuar cultivando el pensamiento de las ancestras y los ancestros que descubrieron que la cosa no era tan simple.
Entonces eso es un poco lo que estamos haciendo aquí. Ahí está Fanon, ¿no? Ahí lo tenemos la foto, el retrato de Fanon. Estamos en diálogo con ese ancestro que vivió en este momento tan crucial, cuando Europa estaba en una crisis total, y ya Europa no lucía tan bonita, y era claro que Europa le estaba mintiendo al mundo. Entonces la actividad que le tengo para esta tarde sería, yo he copiado en la pizarra unos términos sumamente incomprensibles. Lo hice de forma intencional, porque el trabajo de Fanon se entiende así, se lo pongo así como se entendería, pero yo lo que voy a hacer es que voy a explicarlos en otras palabras. Yo creo que ustedes no tienen que entender lo que quieren decir de genealogía, pero eso no lo tienen que entender. Yo diría, cópienlo. Y a la tarde, vuelvan sobre cada uno de los temas A, B y C. Digan, ¿qué diablos entendimos de esta parte? ¿Y cómo esta parte es distinta a la otra? Eso. No van a poder necesariamente entender por qué exactamente se llama. Nada más, póngale esa palabra por el momento. Quizás les va a ser útil después que la aprendan. Quizá. Pero aún si no lo dejo, no se acuerdan, eso no es lo fundamental. Pero creo que vale la pena anotarla, dejarla ahí anotada. Genealogía de la gran catástrofe. Y gran catástrofe, con la gran catástrofe es otro término para referirse al momento del tal llamado y mal llamado descubrimiento, también la invasión, la llamada conquista también, esta expansión de Europa por el Atlántico, que se dio circa alrededor de 1492, ¿no? Ese contexto. Y eso lo caracterizo como una gran catástrofe. Catástrofe quiere decir, el término catástrofe literalmente quiere decir un giro hacia abajo. Es como cuando en una historia, o en el drama, como una historia de teatro, por ejemplo, llega un momento que ocurre algo en la historia donde todo queda expuesto y donde todo cambia, y donde a partir de eso la historia no va a ser la misma. Donde la historia no puede ser la misma, porque un fenómeno cambió las bases de la historia de forma tan fundamental que de aquí en adelante ya no nos podemos entender de la misma forma. Cambió por completo. Y pues obviamente ese contexto histórico, alrededor de 1492, lo que ocurrió ahí, eso fue lo que hizo. Una de las cosas que hizo. Cambió los términos. De ahí en adelante cambió la historia de la humanidad. Cambió la historia de la humanidad. Y voy a volver ahí a tomarlo. Y genealogía la pasa palabra de estar familiarizado. Si le pregunto la genealogía, a lo mejor le estoy pidiendo que me digan sus abuelas, sus abuelos, tatarabuelos, como que esa historia de conexiones que explica cómo usted está ahí. Pues, genealogía de la gran catástrofe. Bueno, vamos a ver cómo se generó, cuáles son los elementos que constituyen eso, ¿no? ¿Cuáles son los distintos elementos que llevan a que se dé eso, a esa gran transformación de las bases, ¿no? ¿Cómo era el mundo antes? ¿Cómo era el mundo después? ¿Qué pasó para llevar de A a B? ¿Qué pasó ahí? Vamos a contarlo. Pues eso es lo que con esta palabra quiero indicar. Genealogía de la gran catástrofe. Es decir, una forma corta de decir algo que podemos decir, pero quizás toma más tiempo, etc. Ahora, la segunda parte, la gran catástrofe, continúa, ¿no? Todavía estoy hablando de la gran catástrofe, de ese cambio masivo que se dio de sentido, que el mundo cambió por completo. Y aquí hablo de fenomenología existencial de la gran catástrofe. Y con eso me refiero también, esta quizás hace menos sentido, fenomenología existencial. Pero quizás la noción de existencial sí, ¿verdad? La existencia tiene que ver con la vida, la experiencia humana, vivida, ¿no? Existencia. Y es decir, básicamente, para ponerlo en palabras quizás más claras, es cuál es el impacto de esa gran catástrofe en la existencia de las personas, en cómo las personas viven. Y esto lo empezamos a tratar ayer.
me gritaron me gritaron negra. Oh, ¿vieron el rol que tiene en Victoria Santa Cruz? Tiene ese rol como que cambia y empieza, ¿qué hago con eso? Como entendía el mundo, eso es casi una catástrofe lo que le pasa a ella cuando la niña cuando le dice a la niña, no, Victoria, vete. Es decir, las presuposiciones básicas que ella tenía, de quién eran sus amistades, sus padres, su lugar en el mundo, todo eso fue cuestionado. Como una gran catástrofe a nivel existencial, ¿verdad? A nivel de la personalidad. Pero eso está ligado a la gran catástrofe histórica. Esa gran catástrofe histórica del llamado descubrimiento y todo esto, todo lo que ocasionó ese cambio fundamental, catastrófico que destruyó relaciones humanas, todavía sigue teniendo réplicas, como los terremotos, cuando el terremoto ocurre, ¿no? Y sigue, todavía vivimos. Cada uno de nuestros cuerpos nos convierte en réplicas de cuando dicen, no, mira, me gritaron negra, me dijeron india, me dijeron que hacía tortilla, me dijeron, son réplicas de ese gran terremoto, si se quiere, y usted la está viviendo y usted la paga, usted es parte de esa trama. Ahora a usted le toca, como persona, procesar eso y entenderlo. Y un poco lo que estoy sugiriendo es que, bueno, pues necesitamos un acercamiento y unos conceptos y unas ideas para entender la genealogía, para entender el terremoto y cómo se dio y cuáles son los distintos pasos. Y necesitamos otras herramientas para entender cómo impacta en la persona. ¿Cómo va de me gritaron negra a afirmo negro, recuerda que el baile negro soy? ¿Cómo pasas de una a otra? Pues necesitas también una herramienta. Esa área es lo que se llama técnicamente fenomenología existencial, puede ser filosofía de la existencia, si quiere. La existencia. Más importante que los términos, por si todavía no entran, más importante que los términos es las distinciones entre las áreas. ¿Entiende esa distinción y la relación entre ellas? Que esa gran catástrofe histórica que ocurrió tiene su réplica directa en la experiencia vivida, en la experiencia de personas. Que ya usted nació llega al mundo, ya está implicada en esto, porque lo van a ver, ya está de bebé y dice, pero qué naricita es esa. Mire, ¿por qué tiene la cabeza así? Pero mira qué bien que te salió tan clarito el nene. Qué bien. O sea, Nazán, llegaste al mundo y ya estás jodido. Ya te pusieron ahí, ya te clasificaron, ya tienes que orar con eso. Hay una cuestión que, digamos, acentuando lo patriarcal, por ejemplo, mi mamá, mi abuela de Oriente, del país de ella, Zacapa, decían que las señoras cuando tenían un niño decían se ganó la gallina. ¿Verdad? Le hacían su gallina, su caldo porque había tenido un niño. Por ejemplo. Exacto. Sí. Si tuvo la niña, no se ganó. Ya está en el entramado de las relaciones sociales. Es decir, ya está en una historia, y esta historia está en condiciones catastróficas. Y con lo que quiero decir es eso, que en esa nueva historia, nuevo orden de relaciones sociales, no está estructurado, no está diseñado para que las personas, los humanos, vivan vidas plenamente humanas, sino de que muchos de ellos vivan vidas amenazadas por el genocidio, amenazadas por la tortura, amenazadas por la violencia, amenazadas por la pobreza extrema, y eso lo tienes que esperar, porque si te vieron ya como un tipo de cuerpecito, es como que, saliste medio de tal género, tal color, de tal sección, tal color, pues ya tú sabes, prepárate lo que te viene. Bueno, y el tercer nivel es el tema de la ética decolonial. Y aquí vamos a tratar de entender el paso del deseo colonial al principio de colonialidad. Y ahí nos vamos a detener más en paso. Vamos a ir sobre el tema que tratamos de ayer, pero ahora como que con una lupa mayor. Y aquí el tema es, hay términos, principios éticos. ¿Cuál es la ética hay una ética que nos lleve a pasar de ser colonizados a participar plenamente en un proyecto de descolonización? Hay una ética envuelta, hay algunos principios éticos envueltos en esa
Ayer les mencionaba que Fanon decía, cuando él dice la pregunta del querer ser, qué es lo que quiero ser y qué es lo que debo ser, ¿no? qué es lo que realmente yo tengo el derecho a hacer o a pedir, a demandar. Esto suena quizá bien abstracto o bien personal, etc. Pero les voy a dar un ejemplo de las implicaciones que tiene esta pregunta y cómo hacer bien la pregunta que genera la ética de Colombia. No sé si ustedes, ayer alguien mencionó lo del genocidio en Palestina, ¿recuerdan? Y uno de los temas fundamentales, una de las formas en que se aborda ese tema, sobre todo en defensa de la violencia del Estado de Israel, una de las formas básicas, si usted critica la violencia de Israel y el genocidio, se le confronta muchas veces con la pregunta, bueno, ¿y qué es? ¿Que tú no crees que Israel tiene el derecho a tener un Estado? Sí. Toda la gente tiene un Estado, pero si tú dices que Israel no tiene el derecho a tener Estado, entonces tú eres antisemita. Tú eres antisemita. No, te acusan de antisemita porque dice es que lo que en realidad está pasando es que tú no estás reconociendo que el derecho de Israel a tener un Estado. ¿Has escuchado eso? Porque la violencia está pasando por donde quiera, pero si tú te detienes aquí a hablar del Estado de Israel y esta violencia, al final tú también eres antijudío, antisemita, porque lo que te estás cuestionando es que los judíos tengan su propio Estado como las otras gentes. ¿Y por qué no? Si los judíos fueron decimados en la Segunda Guerra Mundial, no, esa es la historia que viene para paralizar cualquier tipo de crítica. Pero fíjense el uso. ¿Acaso los judíos tienen el derecho a tener un Estado? Aquí es la pregunta de Fanon. Fanon está hablando como negro. ¿Qué es lo que los negros, después de recibir toda esta violencia, qué es lo que tienen derecho a pedir? ¿Qué es lo que, si uno habla de derechos, ¿no? ¿Y qué es lo que las personas negras, después de toda esta destrucción, qué es lo que deben aspirar a ser? ¿Qué es lo que deben querer ser? ¿Verdad? ¿Qué es lo que deben querer ser? Porque el hecho de que yo haya sido victimizado, que mi comunidad haya sido sometida a genocidio, a la violencia, no quiere decir que ahora lo que yo quiera es lo que tengo derecho a hacer, ¿no? Yo no tengo el derecho a hacer lo mismo como otra gente, por ejemplo. ¿Qué es lo que tengo derecho a hacer? Y en ese libro, Fanon explora esa cuestión. ¿Qué es lo que las personas negras quieren ser, o más bien deben querer ser? El cambio de querer ser a deben querer ser, porque querer ser usted puede pensar que es una invitación a que usted diga lo que usted prefiera, ¿no? ¿Qué quiero ser? Pues quiero ser el próximo magnate. Quiero que en Guatemala se descubra petróleo y que sea una potencia económica, ¿no? Eso es lo que quiero ser, pero Fanon dice, no, pero no es tanto qué es lo que debes querer ser. Es decir, qué es lo que tú, filosóficamente hablando, puedes esperar, demandar y esperar después de haber sido sometido a una situación de genocidio, de esclavitud, etc. ¿Qué es lo que tú puedes demandar? Y ustedes saben, en este caso, en el Estado de Israel, se juega muy fácil con ese término. No, los judíos tienen el derecho a tener un Estado, como el deber ser de un Estado. Pero ¿qué pasa si el Estado es una máquina de destrucción también genocida? ¿No? Ahí también el Estado es algo que uno tiene el derecho a tener. ¿Quién tiene el derecho a tener? O el Estado fue algo que se impuso a comunidades como parte, ¿no?, de esta globalización, de esta estructura moderno-colonial. Entonces imagínate, si el Estado mismo es una estructura moderno-colonial, yo he sido afectado por el colonialismo y el racismo y el antijudaísmo, pero ahora yo digo que yo tengo el derecho a tener Estado. Entonces ahí estoy volviendo yo y salí por una puerta, me tiraron por una puerta, por allí yo busqué otra para meterme en el orden justificado. ¿Se entiende eso? La pregunta sería ¿qué tipo de Estado? O sea, si yo quiero ser parte del mismo Estado,
la estoy jodiendo porque estoy reproduciendo la lógica. Sí, yo creo que esa discusión, que si se llama Estado y como Estado, yo la pondría en otro lugar. Pero lo que quiero dramatizar es la noción del deber, de lo que debo poder, lo que debo querer, de esa parte, ¿no? Sí, porque obviamente el Estado plurinacional, el Estado, y después es otra discusión, cuáles son los nombres, cuáles son las estructuras y todo eso. Sí. Y en el caso del pueblo palestino todavía hay una mentira racista más retorcida, que es el caso de que el pueblo palestino es un pueblo semita, ¿vea? Entonces, esa es una realidad que está totalmente tergiversada por el sionismo, ¿vea? Sí, lo es. Yo creo que son semitas asesinando a semitas, ¿vea? Sí, lo es. Pero yo creo que de todas formas, cuando ellos dicen, no, pero está bien, pero los judíos no tienen el derecho a tener un Estado, fíjate de semitas nada más, pero el derecho a, porque hemos sido víctimas, ¿qué tenemos el derecho a pedir? Esa es la pregunta. Ahí es lo que viene, lo estoy dando un ejemplo de donde viene el tema de la ética frente a la colonización, porque usted pensaría que porque un pueblo ha sido colonizado, ya lo lleva a, bueno, poder reivindicar y pedir ciertas cosas, pero lo que pide, lo que puede querer, desear ser, puede ser bien letal, sumamente letal, para él y para otros, y esto es un ejemplo, pero podemos dar el ejemplo de otros estados también, de otros estados en el sistema mundial. Sí, yo pienso que lo que se cuestiona es la lógica organizativa. Incluso la concepción de Estado, ¿verdad? Que es un macro, una cuestión macro, pero por ejemplo yo me pregunto, si miramos un mapamundi o un globo y todo el territorio del planeta está dividido en estados que están pegados unos a otros, ¿será que eso es, digamos, lógico con relación a cómo se ha vivido en comunidades? Digamos que los estados están pegados, pero no todo el territorio realmente está ocupado por la especie humana, digámoslo, por las configuraciones humanas. Entonces, a lo que voy a decir es que han existido otras lógicas organizativas, no necesariamente concebidas como Estado, pues existen, de hecho, ¿verdad? Pero que están ahora metidas dentro de estados, pero que no reconocen esa existencia. De eso, porque tienen otra lógica organizativa simplemente. Entonces lo que se cuestiona es el Estado en sí, ¿verdad? La idea de Estado, porque es una idea precisamente moderna, ¿verdad? Y Estado y democracia, digamos, que van de la mano, pero bueno, ahí es meternos a otra cuestión. Sí, en efecto, también déjame ampliarlo un poco más, para que no se piense que es solo del Estado, ¿no? Sí, yo pienso, porque Fanon lo lleva a un nivel muy básico, fundamental. ¿Qué es lo que debo tener? ¿Qué es lo que tengo el deber? ¿Qué es lo que debo querer? No solamente qué es lo que quiero hacer, ¿qué es lo que debo querer? Esa es la pregunta. A nivel más básico, antes, tras haber sometido al coloniaje, al genocidio, ¿qué es lo que debo? Entonces, imagínense, ¿qué es lo primero que uno podría decir? Fanon está intentando, ¿cuál es el primer principio? Cuando yo digo yo debo querer como mínimo y en primer lugar, ¿qué exacto? Vi por ejemplo el Estado, pero puede ser por ejemplo, bueno, vamos a poner el que sea, yo tengo en mente el Tehuantinsuyo, no es un Estado, es otra formación, yo tengo el derecho a que vuelva el Tehuantinsuyo. Fanon dice, para Fanon, podemos discutir, pero para Fanon no, es más bajo que eso. Si en el proceso de venir juntos, configurarnos, creemos que esa es la mejor forma para convivir, pues ahí se llega, pero no es la contestación a lo que debo querer ser. Sí, a mí me suena como para ponerlo en lo que estamos viviendo nosotros, es por ejemplo esto de las poblaciones indígenas con representaciones en el Estado. Entonces siempre decimos es que los pueblos indígenas no tenemos acceso a los poderes del Estado, pero por ejemplo hemos tenido muchos ministros de trabajo que son claramente indígenas, por ejemplo, pero al llegar ahí, a ese estado, a ese momento, ese estatus de poder, jamás se acuerdan de que son indígenas y que la población indígena es la más oprimida en cuanto al salario. Tenemos para empezar un salario diferenciado. Si usted trabaja en
ganar menos que el que trabaja en una oficina. Y eso jamás lo han intentado ni siquiera modificar, pero parte de que ellos nunca han planteado acceder al poder para reivindicarse primero indígenas y para proponer soluciones para la gente indígena, sino parte de que ellos se han propuesto estar en el poder para beneficiarse económicamente, ladinizarse y Dios mediante sus hijos ya no sean indígenas. Y esa es la importancia de tener los principios estos éticos de coloniales, ¿no? Porque si yo entro al Estado a hacer eso, no es porque yo pensé que yo tengo el derecho a tener una posición en el Estado, no. Eso quizás lo hice porque es una estratégicamente importante, pero lo que anima, la razón por la que hago eso y para lo cual hago es otra cosa, son otros principios, son otras dinámicas. Y si se opera de forma ético de colonial combativa dentro del Estado, que se puede hacer algo dentro que no se puede hacer si yo pienso que la contestación es la que yo tengo el derecho a estar allí, ¿no? O sea, hace una diferencia en el cómo se va a hacer. Por esto era que yo creo que Enrique Dussel pues se intentaba dar clases de ética de la liberación para el gobierno de México, pero con la idea de Dussel de que estos principios básicos fundamentales tienen relevancia a nivel político, a otros niveles y al nivel, ¿no? Pues Fanon está entrando por ahí y yo estoy entrando con él, pero es un poco una entrada parecida y el diálogo, pero distinta. Le estoy dando la que Fanon me parece a mí que está proponiendo. Y fue como lo que explicaban ayer cuando explicaba, digamos, toda la parte de Asia y Medio Oriente, ¿verdad? Para entender, pues cuando hice la pregunta, bueno, Israel, los judíos tienen derecho a un Estado, ¿verdad? Entonces, yo lo recuerdo de cuando están diciendo así, casi es el discurso de la derecha de aquí, ¿verdad? Que ponen banderas por Israel y todo, casi con las palabras como las están diciendo. Pero cuando nos da el querer ser, yo me pregunto a uno, pues yo estoy en esto, pero ¿por qué? ¿Verdad? Nosotros, digamos, nos dicen, por ejemplo, que somos invasores, que vamos a recuperar la tierra, nosotros somos la recuperar. Nosotros queremos, no es que vamos a quitarle, sino recuperar lo que fuimos despojados. Y nosotros queremos el equilibrio, ¿verdad? La armonía. ¿Verdad? Entonces, en ese querer ser, ¿qué es lo que buscamos? ¿Verdad? Y no es que, y entendemos pues cuando uno ve, bueno, cómo se ha implantado la colonización con la violencia. Inició con la violencia y se mantiene toda la vida con la violencia. Y entonces uno se pregunta, a ver, yo puedo llegar a recuperar ese equilibrio, ese querer ser del que fuimos despojados, porque nosotros hablamos como hermoso la vida de los ancestros, el respeto a la naturaleza. Entonces queremos no esta destrucción que hoy existe, digamos, no esta destrucción del planeta, de la naturaleza, de nuestra tierra, sino en este querer ser recuperar, ¿verdad? Recuperar aquello de lo que nada. Entonces, pero por son dos cosas, una cuando hablar, digamos, de los niños y luego una pregunta, entonces yo qué es lo que quiero, porque estoy en esa lucha, ¿verdad? Es recuperar aquello de lo que despojaron, de lo que ya dijimos, de la misma identidad, ¿verdad? El negarnos a ser, bueno, no, ya fue una equivocación de cuando nos hicieron indios, ¿verdad? Y cuando se hablaba de lo negro y lo indio, cuando dicen, yo soy indio, pues sí, soy indio, ¿verdad? Soy esto, entonces, pero creo que es que recuperar es lo que nos fue despojado, ¿verdad? Y que no hemos recuperado aún. Sí, aquí, mire, yo apuntaría este tema, recuperar lo que se nos ha despojado, lo que se nos ha quitado. ¿Cómo lo digo de nuevo? Recuperar. Para nosotros ese equilibrio que existe. Sí, no, pero con el despojo. Sí. Lo que se nos ha despojado. Porque eso es lo que estoy intentando llegar a cuál es en el principio más básico, de qué es lo que anima, qué es lo que lleva, que va en esa dirección justamente. Si yo soy una persona negra, indio, lo que digo es, ante toda la devastación que hemos sufrido, qué es lo que tengo derecho a querer, qué es lo que debo querer, y no debe ser, lo que no debe ser simplemente
tengo derecho a querer un Estado, o regresar a los reinos antiguos, o todo esto tiene unas implicaciones. Y Fanon está intentando dilucidar qué estrictamente es lo que tenemos derecho, para que a partir de ahí construyamos algo consistente, que yo creo que va a acabar en algo como lo que usted ha dicho. Va a tener que ver con responder a la realidad del pojo, va a tener que incorporar la cuestión de la armonía, va a tener que, pero para llegar, Fanon quiere ir como ese principio básico donde se va a construir eso. Un ejemplo sobre Estado, por ejemplo, Puerto Rico, en los Estados Unidos le dicen que es un Estado libre asociado. Sin embargo, no tiene representación en el Senado, ni mucho menos derecho a voto. Eso es una esclavización. Que hubiera lo mismo en los puertorriqueños que están siendo colonizados, cuando dicen que tengo el derecho a pedir. Algunos dicen, lo que tengo el derecho a pedir es ser un Estado de los Estados Unidos. Y otro dice, no, lo que tengo derecho y debo querer ser es un Estado independiente. Pero ¿qué pasa si hay problemas en las dos concepciones? ¿No? ¿Y qué pasa si? Pero ven qué fácil uno se puede engañar si uno no dilucida bien sobre esto del querer ser y deber querer ser, ¿cómo puede quedar entrampado? Y después que uno da ese salto y uno dice, lo que debo querer ser es Estado de Estados Unidos. Una vez ya yo estoy ahí, de ahí se desarrolla un partido político, una plataforma política, miles de estrategias por ese paso que di. Por eso es que ese paso que di es tan crucial. Y por eso hay que ir atrás. Espérate, déjame ver, ¿dónde empezó esta noción de qué es lo que yo puedo querer y deber querer? Ahí que nos está llevando Fanon, a ese momento básico. Filosofía, ¿no? Hablando de ética, de colonial, nosotros muchas veces nos preocupa que vamos a ir a hacer al poder lo que ahorita criticamos. Y eso es muy penoso entre nosotros, con las experiencias que hemos tenido. Apenas llega un compañero, eso se lo digo técnicamente, pero en realidad, apenas llega un compañero a la diputación, compañera, le dice, bueno, ya tienes que cargar de Estado. Claro, tienes que ir a comer a lugares diferentes. Ya no están sacando uno de esas. Y regresamos nosotros a hacer lo que criticábamos. Israel, un país altamente, asesinado en un tiempo, y ahora Israel mismo está haciendo lo mismo, masacrando y asesinando. O sea, para nosotros esto como que deja mucho que desear, porque para llegar a lo que queremos, pues deben haber cambios. Y estos temas, esta exploración de estos tres temas, lo que intenta es una aproximación a eso. Es como, bueno, cuando usted va a tratar de entender la realidad, digamos las plantas, pues necesita ciertas herramientas, ¿no? Para poder, digamos, curar una planta. Pero quizá una de ellas vaya a ser un microscopio para determinar qué tipo de parásito tiene exactamente, porque no lo puedes ver y tienes que poner las cosas así, no tienes que explorar a ese nivel casi molecular, ¿no? Tienes que tener las herramientas para ver a nivel molecular cómo se constituye esa planta, y eso te ayuda a entender entonces a poder crear algo que le ayude a crecer mejor, algo así. Pues lo que estamos hablando, todo este esfuerzo es para llevarnos a pensar molecularmente sobre, desde la condición de colonización, qué es lo que debemos querer ser, ¿no? Que es distinto al simple querer ser, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es un querer ser que va a ser consistente con la descolonización? ¿Cuál es? ¿Cómo llegamos? Y estos términos que les pongo ahí son simplemente conceptos, términos, como el microscopio. Si ponen el microscopio, pues necesitan una lámina, necesitan una lupa, necesitan ponerlo ahí. Pues lo que estamos haciendo, una cosa, aquí una pregunta es la lupa, otra pregunta es, eso es lo que nos está ayudando a definir el territorio de la pregunta, ¿no? Pero sabemos que lo que, piensen esto, que la bomba atómica que causa tanta destrucción, esto es sobre cosas que pasan a nivel de átomos, ¿no? Teorías de átomos. A veces, no, para entender cosas que tienen una repercusión en la política práctica, hay que entender a nivel muy básico. Eso es lo que estamos haciendo en este ejercicio.
Había una pregunta más, un comentario, sí. Yo no sé si los compañeros ya tendrían esa pregunta, pero yo estoy analizando de que nosotros lo que queremos es fundar un Estado plurinacional. En primer lugar, ¿para qué? Para sacar a Guatemala de lo colonial. Así nos vamos a ir descolonizando poco a poco, porque en primer lugar, casi la mayoría de nosotros, sin querer queriendo, dice un dicho, somos racistas. Algunos lo practicamos bastante y a los otros no, porque al menos ya entendimos un poco cómo salir de este defecto, ¿no? Entonces, lo que nosotros, desde mi punto de vista, lo que queremos hacer es fundar un Estado plurinacional. Así de sencillo, y no tenemos otra salida. Ya si los compañeros dicen que tienen otra salida, pues ni modo, ¿va? Pero nosotros como CODEC hemos dicho eso. Sí, en efecto, y lo que estamos haciendo creo con el ejercicio es ver, hay una justificación filosófica fundamental de ese querer ser y deber ser. Hay una, porque si la hay quizás resulta tan útil como la filosofía liberal le ha servido a los partidos liberales y al Estado liberal. Bueno, yo solo quiero un poquito con lo que decías de ese microscopio, ¿eh? Ir más al fondo, porque no basta con la propuesta de decir queremos un Estado plurinacional, ¿verdad? Porque eso se te puede quedar, haces una constitución y lo pones ahí, pero lo más profundo, digamos que ese ser colonizado que habita en nosotros, que está en nosotros, y que aunque digamos nosotros un discurso, ¿verdad?, de querer cambiar, nosotros mismos no nos transformamos, ¿verdad? Porque nosotros vemos, uno ha visto compañeros, ¿verdad?, que un pequeño espacio de poder ya le sale ese germen de querer ser el patrón, de querer ser el jefe, ¿verdad?, de mandar, ¿verdad? Entonces, o sea, se traslada, ¿verdad? Primero, digamos, si estoy en la escala, digamos, más baja, pero cambia un poquito y ya aplica inconscientemente esa actitud, ¿va?, del colonizador, ¿va?, que bueno, ya quiero que si soy jefe, ya que me hagan esto, que me hagan lo otro, y empiezo a mandar y empiezo a exigir como que fuera el caporal que le hace el trabajo al finquero, al patrón, ¿va? Entonces, que el caporal no es el dueño de la finca, pero ejerce con una brutalidad la actitud que quiere el patrón, y eso puede pasar, le digo, dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando yo notaba eso que dijiste, el querer ser consciente, o sea, ¿cómo soy consciente de que estoy realmente descolonizándome? O cómo, porque puedo ser consciente que me descolonizo, pero yo practico y ejecuto las actitudes del colonizador, y uno lo mira, lo ve en compañeros, tantito cambian de una cosita y ya, ¿verdad? Entonces, y lo hemos visto incluso ahora con compañeros que dijeron y mantuvieron un discurso, pero ya tuvieron un espacio de poder y terminan haciendo lo mismo que hace el colonizador, la actitud que se vive, ¿verdad? Entonces yo creo que el reto es ir a ese ser consciente, ¿verdad?, de las actitudes, ¿verdad?, de la formación, de esa genealogía que dice, de esa catástrofe, ¿verdad?, pero habita en nosotros, está en nosotros. Entonces la lucha es con nosotros mismos, ese ser interior, ¿verdad?, de las dos figuras, el colonizado y el descolonizador, ¿verdad? No, ya tenemos un filósofo faunoniano más entre nosotros. A mí aceptó. Uy, resulta, bueno, totalmente. Porque uno puede tener, digamos, inclusive una plataforma de Estado plurinacional, pero dice en Puerto Rico, pero ¿con qué se come eso exactamente? O sea, ¿qué exactamente es? ¿Cuáles son los rumbos? ¿Cómo yo puedo realmente hacer eso y no creer en lo? ¿Cómo? Entonces Fanon dice, pues vamos a empezar, vamos con el de pasito a pasito, vamos a ver. Porque al final quizá el asunto es que eso colonial de que hablamos en el aparato del Estado ya está dentro de nosotros. Ya está dentro.
Entonces, pues quizá vale la pena pensar esta cuestión del deseo y de la raíz, y quizá de ahí podemos formular y conectar de ahí a lo ético y a lo político, y entonces todo se puede alimentar y avanzar en esa forma. Y Fanon justamente utiliza de forma central el concepto de actitud, justamente la actitud, porque como sujetos colonizados tenemos unas orientaciones ya coloniales, unas actitudes coloniales que a veces reproducimos, aun cuando tenemos una verborragia, un discurso, una estrategia descolonizadora y emancipadora. Puede ser que a nivel de la actitud todavía es colonial, ¿no? Compañeros que, por ejemplo, están en el frente de la lucha hablándole al pueblo que tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la dominación, y cuando van a la casa reproducen los patrones patriarcales usuales, por ejemplo. Entonces, para dar uno entre tantos ejemplos, porque hemos sido educados para reproducir lo colonial en múltiples formas, inclusive con esto de cómo entendemos a las otras comunidades, como esto de lo que decía lo negro y lo indígena. Usted quiere descolonizar el país, pero bueno, allá los negros, pues si son una minoría, pues ellos que hagan lo suyo, distintas cosas. Pero quizá uno está siguiendo esta pauta, que estos grupos están así tan separados, quizás así tan separados no están. Pero no, vamos a ver cómo nos entendemos, y que es una postura decolonial consistente, no una que se deja manipular y que en un momento parece radical y en otro momento coge para otro, no, en otro, que es una consistente, que tenemos que sentarnos con el microscopio también, ¿no? Para que nos ayude cuando estemos en el frente político, digamos, esto es lo que queremos. Quizás ahí podemos formular de forma más consistente eso que queremos, porque sabemos ya, lo estamos formulando de forma cuidadosa. Eso es lo que el machete de la filosofía hace. No es el único necesario, pero es uno entre otros, y eso es la utilidad que tiene. Y en este caso, Fanon era filósofo y también era psiquiatra. Fanon, de hecho, el doctorado formal de Fanon fue en psiquiatría. Entonces, cuando él está hablando de la colonización, estaría a nivel más profundo de la psique, de la mente, de la hechura humana, del aparato, digamos, de emociones, de reacciones, de actitudes. Y él dice, y es parte de la catástrofe. La catástrofe no fue solamente que te quitaron la tierra y te pusieron a trabajar en ella para otro. La catástrofe fue que toda la forma de ti entender el mundo, tu interior, ha sido ya cambiada, trastocada. Y algo se puso dentro de ti para que tú, de una forma u otra, reproducieras ese sistema, aun cuando lo estuvieras combatiendo. Pues entonces es una trampa, ese engaño que hablamos, la mentira. No es tan fácil, una cosa es decir, eso es mentira. Pero lo que están diciendo es que no está la mentira más comprensiva y nos ha reclutado a nosotros mismos. Y Steve Biko, otra luminaria, otro doctor médico negro en Sudáfrica, decía que el arma más poderosa de los colonizados es la mente de los colonizadores, es la mente de los colonizados, es la mente de los oprimidos. O sea, el arma más poderosa que ellos tienen es la mente de nosotros. Pues entonces vale la pena parar un momento y pensar en términos psiquiátricos, filosóficos, para ver si podemos atender ese nivel de la catástrofe, y de ahí que viene la dimensión de la fenomenología existencial de la gran catástrofe. ¿Había otra pregunta o comentario? Sí. Bien, es que me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque estamos pensando en la construcción de un nuevo Estado y quizá no hemos empezado a trabajar duro, digamos, en cuanto a la eliminación o reducción, digamos, de la parte de la colonización, ¿verdad? Estamos bien colonizados, que constantemente reproducimos. Entonces, para gobernar deberíamos de llegar descolonizados, ¿verdad? Y de ahí pensar qué es lo que queremos, qué vamos a hacer, qué vamos a construir, ¿verdad? Porque en Guatemala han habido muchas experiencias, ¿verdad? Han llegado muchos, digamos, muchos indígenas al Congreso, pero ¿qué han hecho, verdad? Se olvidaron, al contrario, ellos fueron también colonizadores con sus mismas comunidades. Entonces, esa experiencia la tenemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es una gran reflexión y es una gran tarea a la vez.
Y el tema es que tenemos que participar en un proceso de descolonización mientras estamos en la lucha por la descolonización del Estado, de la economía, etc. Tenemos que a la vez, se tiene que dar el proceso de descolonización de nuestras subjetividades, de nuestra mente, de nuestros sentidos, todo junto y paralelo, a la vez informándolo. En ese sentido, cuando Fanon habla de descolonización, y él utiliza el término descolonización en los condenados de la tierra, que vamos a terminar el jueves, para Fanon, descolonización no es solamente una cuestión de deshacer algo. En ese sentido, de descolonizar no es solo para él cuestión de deshacerse de la colonización, terminar algo, sino que también indica es un proceso a través del cual se genera el mundo descolonizado, o sea que es generativa, no solamente digamos destruir algo, acabar con algo, sino yo acabo con algo, mientras me organizo para acabar, para luchar contra el sistema, voy creando los principios de este nuevo mundo, de esta otra sociedad. Así que la organización sociopolítica misma tiene una dimensión filosófica, porque puede proveer los principios de la sociedad descolonizada. Es decir, que estos principios de la descolonización, sí, Fanon dice, sí, bueno, pues importante, ayer decíamos, pues, si se nos ha quitado la sabiduría de nuestras abuelas y nuestros abuelos y ancestros, es importante pues darle un lugar crucial. Pero Fanon dice, cuidado, no crean que eso ya le va a una revelación completa, porque no tomen, no le quiten valor a esa catástrofe. Esa catástrofe cambió el orden del mundo y trastocó nuestras subjetividades. No crean que es tan sencillo como pensar que van a rehacer el mundo a la base de los conocimientos de sus ancestros, porque ya es otro mundo distinto, catastrófico, con un nivel de violencia que jamás se había visto en la historia humana. Es decir, estamos en un sistema que ha generado muerte y tortura como formas normativas, como típicas. Entonces, eso es un mundo peculiar. Por tanto, se va a necesitar creatividad en el proceso. No hay nada que ya existe que usted pueda volver, y es como una Biblia. No hay ninguna Biblia de nada que usted vuelva y usted dice, bueno, todo lo va a tener que interpretar en el contexto actual. Y no solamente eso, no es solamente cuestión de interpretar como si es simplemente un filósofo de escritorio o un literato de que está leyendo. No, es en la práctica organizativa de venir, de crear unidad con otra gente en ese proceso de relacionarse y empezar a cuestionar los patrones de relación colonial y empezar a crear un mundo nuevo. Es ahí donde van a poder escribir una nueva sabiduría que se va a alimentar de las abuelas y los abuelos, pero se va a alimentar también de todos esos sectores que estaban callados en el presente, que estaban aparentemente, que los tenían callados, que no se les prestaban atención, pero que ahora, cuando conformamos una colectividad sociopolítica y le damos voces, ahí dejamos también y eso no necesariamente es la sabiduría de los abuelos, eso también viene de los conocimientos de estas personas que viene de estar en sus distintas posiciones sociales. Y dice, todo eso es conocimiento que también se añade. Tampoco es que esta filosofía va a proveer de todo. Es decir, Fanon dice, no hay nada, la descolonización no es nada que podamos escribir. No es que aquí vamos a diseñar qué es la descolonización y ya vamos a estudiar para saber que lo más que podemos hacer es orientarnos en el proceso mismo de descolonización, y en ese mismo proceso tener la sabiduría, tener la paciencia, tener el respeto para poder ir descubriendo juntos los principios de esa nueva sociedad, ¿no? Entonces no hay nada, ¿no? Esa es la nueva. Recuerden cuando le hablaba de cómo Leopoldo se admiraba a Fanon, que decía, aquí hay un nuevo enfoque completamente. Yo no creo que él lo llegó a entender todas estas dimensiones de esta forma, pero iba por ahí, iba capturado algunas cosas. Es un acercamiento distinto al típico filosófico.
Y eso es lo que Fanon le pone. Quizás lo voy a dejar con una pregunta en base a lo siguiente. Yo quizás mañana vuelvo a este tema de la genealogía de la catástrofe. Todavía hay algunas cosas que quiero decir ahí, ¿verdad? Pero como me he enfocado bastante, hemos hablado sobre todo de esta segunda parte, pues no quiero salir y quiero completar esta parte. Y mañana, pues si acaso, volvemos acá, ¿ok? Y continuamos aquí abajo. Entonces, déjenme decir algo aquí, dejarlo con una pregunta. Porque cuando en la gran catástrofe, este cambio de mundo, que ya usted no es una persona, sus abuelos no es una persona de la comunidad mixteca o una comunidad específica indígena, ahora usted es indio, esa catástrofe que viene, ese reordenamiento del mundo, que ahora usted aparece simplemente como la India, el indio, el negro, la negra, le genera a usted inmediatamente, es como que le pone un chip en la cabeza, le pone en la cabeza, en el deseo, recuerda que ahora tú quieres dejar de ser lo que eres y quieres convertirte en blanco, ¿verdad? Le genera un deseo. Tú no solamente eres indio, no solamente que te clasifican de una forma, también como que te imponen en la mente un deseo particular. Tú eres indio, pero en realidad quieres ser blanco. Se le implanta un querer ser de entrada, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo yo salgo de esa programación? Como si me pusieron ese chip de entrada, ¿cómo yo salgo de esa programación? Bueno, Fanon dice primero que mucha gente sigue la programación, muy fácil. Hacen todo lo posible por dejar de ser indio, dejar de ser negro. Todo lo posible, ¿no? Si ser indio o ser negro es visto como una cuestión que, pues, que eres tradicional, ¿no? Que sigues la tradición, pero no sabes de ciencia, pues a lo mejor tú te vas a hacer un científico. Vas a ir a la universidad y científico. Y quizás no es tanto porque te interese la ciencia o la madera, es porque esa es la forma tuya de probar que tú no eres uno de esos indios. Tú sí sabes matemáticas, ¿no? Y Fanon dice que mucho de la asistencia normal se va de esa forma. Nosotros respondiendo al chip, alimentando, siguiendo esas directrices, ¿no? Alejándonos de los indios, alejándonos de los negros. Ok, esa digamos que es la reacción 1, que reproduces el chip. ¿Sabes lo que dice el chip? Lo que digo, como el chip de computadora, que te ponen una programación de antemano, que tú como que la sigues. Del celular. Con llamadas, ya está implantado unos principios, ¿no? Que debe seguir, un imperativo que debe seguir. Pues ya eso, cuando nos nombran, aun cuando nos nombran de forma despectiva, ya nos ponen este imperativo a seguir, ¿no? Que tratar de dejar de ser eso y ser otra cosa. Ahí está la catástrofe, ¿entiendes? Los seres humanos por mucho tiempo tú puedes tener otros traumas psicológicos, pero no es que así de forma masiva los seres humanos están de, oh no, yo tengo que escapar de ser lo que soy. Ok, entonces otra respuesta sería, voy a listar distintas respuestas ante ese imperativo del chip. Otra respuesta sería, bueno, pues no lo voy a hacer, digamos, no lo voy a hacer, no voy a buscar ser blanco. Me conformo con ser indio. Me conformo con ser negro. Que esa es la actitud, digamos, esa puede ser una actitud dominante ante, tú dices, no voy a seguir ese juego, pues me conformo con ser negro. Yo soy meramente indio, humilde. ¿Cuál es el problema con eso? Porque si tú dices te conformas con ser algo, es que no estás viendo el valor en eso, para empezar, ¿verdad? Así que parecería que es bien distinta a la primera, pero todavía estás respondiendo, todavía digamos, estás siguiendo los parámetros básicos del chip, que eso no tiene ningún valor. Los indios, los negros, pues tú te conformas, tú te destinas, pues yo simplemente soy humilde y reconozco que pertenezco a esta comunidad y hago mi trabajo. ¿Reconocen esa actitud? ¿Es familiar de alguna vez? ¿Sí? En cuanto al conocimiento, era tal vez lo que decía en la mañana, en cuanto al conocimiento, eso tiene que ver, digamos, con la jerarquía de las formas de conocimiento, las formas de conocer. Por ejemplo, aquí se ha discutido en muchos espacios, y hay quienes afirman que la existencia de filosofías aquí. ¿Pero por qué? Porque ponen a la filosofía como la forma de pensar, pero la filosofía no es la forma de pensar. Entonces,
Yo sí tengo una discusión con eso, ¿verdad? La existencia de filosofías de aquí, que la filosofía prehispánica. No, la filosofía es una forma que se ha nombrado y que es específica y que tiene un contexto histórico y un contexto geográfico, ¿verdad? Aquí hay otras formas de pensar que no son ni mejores ni peores, sino que son otras formas de construir el pensamiento, ¿verdad? Entonces yo siento en discusión en eso de nombrar, o de nombrar ciencia, ¿verdad? O de nombrar médicos. Aquí hay otras formas, ¿verdad? Está bien por una reivindicación, pero entonces estás poniendo a la ciencia, a la medicina occidental, como la forma superior, y te querés asimilar a ella y decir esto, yo sí hago filosofía, ¿cómo que no? No, yo hago otras formas de pensar, yo construyo otro tipo de prácticas, ¿verdad? Que no necesariamente tienen, claro, ahora hay unas configuraciones que, como dijiste, se han globalizado a lo largo de los siglos, y ni modo, estamos en un esquema así, pero yo pienso que hay que reivindicar que son otras formas de hacer, otras formas de pensar, otras formas de reflexionar, de acercarse de conocer la realidad, ¿verdad? Eso. Bueno, o sea, vamos por ahí, pero pasito a pasito. Pasito a pasito. Porque la versión, para encajar con lo que estás diciendo, cuando digo eso de me conformo con ser indio, como se traduciría, y creo que sería la actitud de decir, bueno, sí, ellos tienen filosofía en las universidades, pues yo me conformo con ser indio, es decir, nosotros pues tenemos nuestras costumbres, nuestras formas de ser, de pensar, y pues yo estoy bien con eso, no tengo que ir allá, ¿no? La primera actitud era más bien, no, yo voy a reclamar la ciencia y me voy a dejar estos indios aparte. La segunda es, bueno, me conformo con, de nuevo, problemática. Esto es lo que Fernando empieza a hacer en el libro. No con estos ejemplos, pero con otros. ¿Cuáles son las actitudes que empiezan a responder a ese chip? Y si realmente representa una alternativa o está todavía limitado. Esto está limitado, ¿no? Está limitado. Pero estas actitudes existen, ¿no? Sí. Tal vez tiene también mucho que ver la forma en que nombramos las cosas, las relaciones. Yo trabajo con algunas adolescentes que ya tienen una pareja, no necesariamente que están casados, pero les digo, hay una reunión, me dicen, le voy a preguntar a mi marido si me da permiso. Es una forma de decir, me estoy conformando con este nivel de subordinación a la voluntad de él, pero también conozco, y es algo que viene como de toda la narrativa, porque convivo con una persona mapuche, y aunque él ya no está trabajando en el campo, sino trabaja en otras formas de relacionamiento, a su jefe le sigue llamando el patrón. Entonces, ese discurso, esa narrativa nos hace conformarnos, ¿no? Sí, y eso apunta a otra dimensión de esto, es que dice, si tú dices me conformo con ser indio, pero es que eso que tú quieres decir cuando dices indio, ya ha sido en parte construido por el blanco, lo que tú dices ahí que es indio. Entonces así que todavía está dentro de la trampa, ¿no? Pero digamos, descubramos otra actitud, una tercera actitud, ¿verdad? No así de conformismo a este nivel. Una que digamos diga, no, yo no me conformo con ser indio. Ser indio es algo bonito, de valor, y ser indio es algo que se debe celebrar. Se debe celebrar en la nación, ¿no? Debe tener su lugar. Y esta nación, Guatemala, debe reconocer el valor de lo indio, de lo indígena, ¿no? Y suena muy bien, pero yo creo que también tiene unos límites esa actitud, porque puede colapsar en lo folclórico, la actitud folclórica, ¿no? De aquellos que dicen, bueno, no, esto hay que reivindicarlo, hay que nosotros pues tenemos valor y tenemos que luchar por el reconocimiento de ese valor, y pues vamos a hacer nuestras instituciones culturales para que nos representen en el Estado. Entonces folclorizamos la vida indígena para presentarla de una forma que consideramos que el Estado la va a considerar aceptable, ¿no? Para que la incluya en el Instituto Guatemalteco de Cultura. Yo no sé si existe uno, pero digan, en Puerto Rico hay uno. Instituto Puertorriqueño de Cultura. No, para que esté allí, no en el último salón, para que esté en los primeros salones. Allí tenemos que tener un buen grupo de aquí hay música típica o comida típica o que legitime, que valide nuestra cultura y nos tenga allí en ese museo, en ese Instituto de Cultura. ¿Ves? Que es distinta a las dos anteriores. No te estás conformando con ser indio, quieres, pero todavía está suscrito a una visión folclórica, ¿no? Limitada de lo que es lo indio. Ya van tres, una cuarta.
¿Qué es ser machetero? O sea, por ahí vamos a ver qué sería ser machetero, en este contexto machetero. Ok, otra sería la que vimos en el poema de Victoria Santa Cruz, cuando al final dice, soy negra, soy negra, soy negra, ¿y qué? ¿No? Y ya hay una visión ahí, digamos, más combativa de esa afirmación, ¿no? Porque no es simplemente, no me estoy conformando y no es simplemente quiero que se me reconozca dentro, buscar por el reconocimiento dentro del Estado, es quiero confrontar al Estado, quiero confrontar con el hecho de que yo estoy reclamando eso, y esto tiene una explicación. Cuando dice yo soy negro, yo soy negra, esto tiene que ver, por ejemplo, con el movimiento del Black Power, del poder negro en los Estados Unidos. Después del movimiento, ayer me preguntaba de Malcolm X y de Martin Luther King. Malcolm X, de nuevo, el centenario de Malcolm X, decía, no, aquí lo que buscar es decir que, bueno, somos negros, de una forma firme. No, somos negros y necesitamos ser reconocidos como tal, y nosotros nos afirmamos como tal. Y eso tiene una fuerza, digamos, política, no simplemente cultural. Y eso es una visión, digamos, se podría decir combativa de la identidad del ser indio, que está vinculada con el grito, soy negro, soy negra, soy indio, soy india. Pero todavía esa actitud, dice Fanon, cuando lee ese capítulo 5, dice, todavía tiene límites. Todavía tiene límites. Y uno pensaría, pero ¿qué más puede haber? Si ya estaba bailando diciendo que soy negra al final, si ya había reconstituido, ¿qué más puede haber? Y yo creo que la diferencia entre la actitud combativa de este grito y algo que sería la actitud de colonial combativa, quizás lo que le está faltando a esa actitud como tal es la dimensión de colonial, tiene la dimensión combativa. Pero ¿qué sería una dimensión de colonial combativa? Le voy a dar un ejemplo, porque ya el tiempo está corriendo, pero le voy a dar un ejemplo de ustedes mismos ayer por la tarde, cuando respondieron a los ejercicios, lo que presentaron por la tarde, ¿recuerdan? Y tiene que ver esa posición de colonial combativa, y no solo combativa, tiene que ver con los versos aquellos de la canción Quisiera Ser, cuando dice, quisiera ser todo lo que el mundo piensa que nadie puede ser, quisiera ser todo lo que sé que más nadie quiere ver. Y eso lo vi reflejado, por ejemplo, tiene dos dimensiones fundamentales, de lo combativo de colonial. Porque o sea, ¿por qué de colonial combativo y no solamente combativo? ¿Qué es lo que añade la de colonial en esa formulación? Obviamente lo de colonial añade que hay una conciencia de la realidad colonial y de la importancia de la lucha por la descolonización, ¿verdad? Pero, y eso implica que si usted entiende la colonización bien, usted sí se sabe como indio y como india, sí se sabe como negra y como negro, pero también se sabe como colonizada y colonizado, entre otras colonizadas y colonizados. Hay un ámbito mayor de la lucha que la afirmación de una identidad particular, aunque esa afirmación sea combativa. Y por ejemplo, usted puede tener una afirmación, yo soy negra, una afirmación combativa, identitaria, que afirme un nacionalismo anticolonial, pero estrecho, no decolonial. Que sea antiimperial o anticolonial, pero no que esté desarrollando una lógica distinta a la del mundo colonizado. Y el tránsito se da a un tránsito donde ya yo soy negra, sino también, en parte, somos negras y somos negros, ¿verdad? Es decir, del yo al somos, del yo a nosotros, pero también donde nosotros ya no es simplemente un grupo particular,
donde nosotros es tanto la comunidad que estamos aquí, pero en su pluralidad, como parte de una comunidad global de colonizada y colonizados. Y a eso Fanon los llamó los condenados de la tierra. Entonces la dimensión, la actitud de colonial combativa tiene que ver una concepción de la lucha que es tanto local, incluyendo múltiples grupos, no solamente lo que yo digo que es mi identidad o mi grupo, múltiples grupos, lo indígena, lo negro, pero todo eso vinculado a una lucha global de otros indígenas, otros negros y otros grupos en el mundo también luchando contra el mismo sistema. Y esa es la actitud que se ve, por ejemplo, cuando en esa poesía de cuando ustedes reescribían lo de quisiera ser y lo ponían sus palabras en uno de los grupos. Escuchen cuando decían somos, porque cambiaron a somos, recuerdan del yo soy a somos, pero decían somos el retumbo de un volcán. O sea, ya no es simplemente soy negro, sí, soy eso, pero la de colonial combativa inclusive incorpora otros elementos. Somos el retumbo de un volcán, somos como la serpiente que cambia de piel y se transforma. La apuesta por la transformación, no por una esencialidad, no por una identidad esencial que hay que defender de alguna forma, sino la apuesta por una transformación. Somos mariposas que se transforman. Eso lo decía en el poema de ayer. Y decía, somos vigilantes de sueños. Pero y esta me encantó. Esta es me gustaría acabar con esto, con este verso de ayer, de uno de los grupos, que me parece a mí que registra ese deber querer ser combativo de colonial. Cuando dicen, somos un mar de emancipaciones. Somos un mar de emancipaciones. Para alguien que viene del Caribe, el mar es nuestra devoción, el mar Caribe, el mar. Eso es particularmente especial. Pero espero que vean lo que implica. Entonces yo diría que por la tarde piensen, vuelvan sobre esto y piensen, reflexionen, ¿no? ¿Qué significa decir, no, yo soy negra, yo soy negro? Sí, no solamente eso, sino también decir, tener en tu nueva configuración, en tu nuevo chip que te permite decir, somos un mar de emancipaciones. En un contexto donde yo reconozco la colonialidad como global. En un contexto donde yo sé que en mi sociedad hay indígenas, hay negros, hay otros que se han quedado fuera. ¿Qué significa? Yo de antemano quiero la plurinacionalidad, pero vista ya dentro de un sueño de ser un mar de emancipaciones. Y eso creo que manifiesta yo por donde Fanon va con el deseo de colonia, con el deber, qué es lo que tiene derecho una persona que ha sido colonizada, que su pueblo ha sufrido genocidio, qué es lo que tiene derecho a querer. Debe querer ser un mar de emancipaciones. La idea de quiero ser todo lo que sé que nadie quiere ver, porque al serlo estoy retando ese orden que está impidiendo las cosas que verdad. Soy un mar de emancipaciones. Bueno, y les sugiero que tomen ese mismo verso de ayer como guía para pensar que es la actitud de colonial combativa, distinta de las otras 4 actitudes que vimos antes. Y no estoy diciendo que solamente en este entramado hay 4 o 5 actitudes. Creo un mapa de varias. Y Fanon dice, bueno, si pensamos a partir de la actitud de colonial combativa,